Este es el vídeo 4 del tema 5 de diferenciación e integración numérica del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a ver el concepto de integral definida en un intervalo AB y vamos a ver diferentes fórmulas de integración que se llaman fórmulas compuestas, cuya estrategia es dividir el intervalo en trozos. Dentro de las diferentes métodos que utilizan esta estrategia está la fórmula del rectángulo, la fórmula del trapecio y la fórmula de Simpson. De la misma manera veremos cómo, utilizando las fórmulas de integración numérica en dimensión 1, podemos aproximar también la integral de funciones de dos variables en zonas rectangulares. Bien, la integral de una función f de x en un intervalo AB, cuando la función es positiva, es equivalente a calcular el área encerrada entre la función, el eje horizontal entre los puntos A y B. Entonces, al ser un área, pues entonces yo puedo calcular el área por trozos y sumar las áreas de todos los trozos me daría el área final. De tal manera que si yo voy calculando el área de estas pequeñas zonas y las voy sumando, al final tendré el área total y por tanto el valor de la integral. Esta es la estrategia que utilizan las diferentes fórmulas que vamos a ver, y la diferencia entre ellas está en la forma en que van a aproximar la función en cada uno de los intervalos en los que van a dividir el intervalo inicial AB. La fórmula del rectángulo, que es la más sencilla, lo que hace es dividir en intervalos la AB, de tal manera que el primero va a ser igual a A, el primer elemento x0 igual a A y el último va a ser igual a B, y lo que hace es que sustituye el valor de la función por un valor constante, es decir, que supone que la función es constante igual a cuánto vale en el punto medio del intervalo. Entonces, para cada intervalito, pues lo que obtengo es este rectángulo que tiene esta altura y tiene como base x1 menos x0, y por tanto su área será el producto de la base por la altura, es decir, que va a ser, la altura va a ser f en el punto medio, la base va a ser esto y por tanto esta va a ser el área asociada. Entonces, sumando esto para todos los intervalos, pues lo que obtengo es lo que se llama la fórmula del trapecio, perdón, del rectángulo. En el caso de la fórmula del trapecio, lo que se hace es, pues, aproximar el área por el área de este trapecio que está aquí, es decir, que estamos utilizando una aproximación lineal de la función, y el área de ese trapecio pues viene dado por esta expresión. Por lo tanto, si sumamos el área de todos los trapecios que van apareciendo, pues tendremos la fórmula de aproximación. Por supuesto, cuanto más puntos cojamos, pues más precisa será la aproximación. En la fórmula de Simpson lo que se hace es aproximar en cada intervalo pues la función por un polinomio de grado 2, es decir, es una aproximación cuadrática, y lo que se hace entonces es calcular el área encerrada por esa función aproximante de grado 2 y en el intervalo correspondiente. Entonces se puede demostrar que ese área viene dada por esta expresión, que corresponde a sumar la función en los dos extremos de cada intervalo, más 4 veces en el punto medio, dividido por 6 y multiplicado por el tamaño correspondiente del intervalo. Entonces, esta es la fórmula más precisa
las que vamos a ver, y sumando la integral en cada intervalo, pues obtendremos la integral final. Bien, en dimensión 2, pues partimos de un área rectangular que viene dada por ABCD y tenemos una función de dos variables. Entonces, haciendo el mismo proceso, pues la integral en esa zona rectangular pues se va a dividir en la integral en rectangulitos pequeños. Entonces, para calcular la integral en los rectangulitos pequeños podemos utilizar podemos utilizar cualquiera de las fórmulas vistas anteriormente para dimensión 1 de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí se utiliza la última técnica, que es la hemos llamado de Simpson. Bien, entonces hay que tener en cuenta que vamos a hacer una integración por partes. Entonces, si llamamos f de x a la parte interior de la integral, pues entonces, aplicando la fórmula, como f de x pasa a ser una función de una variable, podemos aplicar la fórmula de Simpson, que vendría dado pues por esta combinación, tal y como vimos antes, para calcular la integral en ese trocito. Entonces, ahora a su vez, pues cada vez que necesitemos evaluar f de x, que es la función que estamos evaluando arriba, pues hay que tener en cuenta que en este caso pues será esta integral que está aquí, donde la x permanece constante y en este caso se mueve la y. Entonces, al mover la y, pues lo que sucede, aplicamos la fórmula, lo que nos queda entonces sería pues esta combinación que tenemos aquí. Entonces, combinando las dos expresiones, obtenemos pues lo que sería la integral en cada una de las cajitas pequeñas y sumándolas pues tendríamos la integral en toda la zona rectangular. Entonces, cosas importantes que hemos visto en este vídeo, pues que la integral definida en un intervalo AB representa el área encerrada por la función y el eje X entre los puntos A y B cuando la función es positiva, que las fórmulas que hemos visto se basan en descomponer el intervalo AB en intervalos más pequeños, ir calculando la integral en esos intervalos más pequeños, pues cuanto más pequeños sean esos intervalos, pues mejor será la aproximación de la integral, teniendo en cuenta como siempre los límites de la aritmética de predicción finita, es decir, que no podemos hacer los intervalos indefinidamente pequeños, ¿no? Entonces, la diferencia entre las fórmulas que hemos visto se basa esencialmente en la manera en que se aproxima la función en cada intervalo. Entonces, en el caso de la función de la fórmula de rectángulo, se aproxima por una constante, entonces en cada intervalito lo que tenemos es un rectángulo aproximante. En la fórmula del trapecio se aproxima la función de forma lineal, y lo que tenemos entonces en cada intervalito es un trapecio aproximante. Y la fórmula de Simpson es más compleja porque la función en cada intervalo se aproxima utilizando una función de dos variables, un polinomio cuadrático, y eso pues nos da una determinada fórmula que combina el valor de los extremos del intervalo con el valor central. Y por último, que cualquiera de estas fórmulas se puede aplicar para calcular la integral de dos variables en una zona rectangular, dividiendo la zona rectangular en cajitas pequeñas, y en cada cajita se aplica consecutivamente la integración en una variable, haciéndolo por partes.